Bien, hermanos, vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Ante ti venimos, Padre. Ante ti nos presentamos hoy, en esta mañana, en este día, para darte gracias, Señor. Gracias porque tú nos cuidas de muchísimas maneras de las que no somos conscientes. Y también reconocemos nuestra falta de agradecimiento y también reconocemos nuestro abatimiento muchas veces. Y también sabemos que hay muchas personas que sufren, personas que están sin Cristo en este mundo, pero que son conscientes también de su pecado, de su incapacidad, que sufren, que se duelen. Señor, te ruego, te suplico que tú por medio de tu palabra predicada, sea esta desde este púlpito o desde cualquier púlpito fiel a tu evangelio en el mundo, esas personas sean llamadas a tu luz, a tu salvación y al consuelo y a la paz y al amor que solo podemos encontrar en Cristo y en su sacrificio precioso. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro mediador, y a Él acudimos, Padre, sabiendo que dependemos para todo de Él. Él es nuestro todo y sin Él nada tiene valor. Así que, Padre, aquellos que estamos redimidos, que hemos gustado y experimentado esa gracia y esa misericordia, en esta mañana queremos presentarnos delante de ti una vez más. Y queremos unirnos a aquellos que quizás hoy estén sin Cristo, para que tú les llames a tu luz, a tu verdad y a tu salvación, Señor. Obra poderosamente hoy, como te rogamos cada día que hagas, en el corazón de todos y cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate y magnifícate tú, y que tu palabra y tu evangelio sean anunciados un día más, por y para tu gloria, y nada más que para tu gloria, pero también para salvación de los hombres que están perdidos y que gimen y están en tinieblas. En tus manos nos encomendamos, sabiendo que tú harás tu obra a tu debido tiempo y conforme a tu voluntad, a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, yo no sé si os gusta mucho el cine. Normalmente pongo ejemplos para empezar los sermones acerca de películas o de canciones. No sé si os gusta el cine, pero voy a seguir hablando de cine. Y tampoco sé si os gusta el cine, si os gusta el género cinematográfico llamado western. Sí, igual os suena un poco raro. Una del oeste, vamos. Indios y vaqueros. Ya sabéis de lo que estamos hablando. Da igual cómo las llames. Yo creo que estas películas gustan mucho en general. A mí cuando era más niño me aburrían bastante, pero con los años he aprendido a apreciarlas y tiendo a pensar que es porque en estas películas da la sensación de que cuando las cosas se están poniendo mal, muy mal, de hecho casi siempre se ponen muy mal, al final siempre ocurre algo que salva la situación. Siempre aquel al que le han quitado sus tierras las recupera, o la chica acaba con el chico, o aquel que ha sido capturado por los bandidos o está resistiendo en un fuerte es libertado. Son películas heroicas y eso nos gusta. De hecho, de los momentos álgidos de la mayoría de estas películas es cuando en medio del asedio a un fuerte, cuando todo parece perdido, cuando los buenos están a punto de desfallecer y de rendirse, cuando ya no hay más esperanza, o al menos aparentemente, se oye a lo lejos la corneta del séptimo de caballería. Y en el horizonte aparece esa bandera ondeante y en el horizonte se ve un lustroso ejército vestido de azul, montado en brillantes corceles, con sus rifles y con sus sables, arremetiendo contra el enemigo, y el enemigo, en el mejor de los casos, huye, pero en la mayoría de ocasiones es derrotado y vencido. Y evidentemente nuestros queridos y amados protagonistas, que lo están pasando tan mal, pues son rescatados. Bueno, bien, pues esto más o menos es lo que le está ocurriendo a Job en este momento del libro que lleva su nombre. Job está desesperado. Ya no sabe qué más hacer ni qué más decir. De hecho, hasta deja de hablar.
y lo hace con unas últimas palabras bastante desesperanzadas. Si vamos al capítulo 31, el versículo 40 acaba con las últimas palabras de Job de momento. En este libro que lleva su nombre, fijaos, 31:40 dice: en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Sí, desde luego, no son muy animadoras, ¿verdad? Así es. Pero, como decíamos antes, en las películas del oeste ocurre algo que cambia la situación. Podemos decir que en el caso de Job llega el séptimo de caballería de parte de Dios. Y este séptimo de caballería llega en forma de un joven llamado Eliú. Cuando parecía que Job y sus amigos ya habían llegado a un punto muerto, ya no tenían nada más que decirse, que Job incluso se iba a abandonar, como hemos leído, a su suerte, aparece un nuevo personaje, un nuevo interlocutor en la conversación. Y su nombre, como ya hemos dicho, es Eliú. Eliú quiere decir mi Dios es él. Y la verdad es que no se nos dice mucho de Eliú. Sabemos que era hijo de Baraquel, bucita, de la familia de Ram, pero esto no nos dice demasiado acerca de Eliú. Y también sabemos, por sus propias palabras, que era el más joven de los 4 interlocutores, que Job y que sus amigos. No sabemos cuánto más joven, pero era más joven. Tampoco se nos dice si era amigo de Job, pero desde luego fue el que más ayudó a Job. No nos dice el libro de Job cuánto rato llevaba escuchando, pero lo que está claro es que había estado muy atento y además posiblemente llevaba la conversación prácticamente desde el principio, porque luego en sus intervenciones hace un análisis muy pormenorizado de todas las cosas que se han dicho, al menos en términos generales. Así que es posible que estuviera pendiente y guardando silencio durante toda la conversación. Y tal como habían ido las cosas, hay que reconocer que eso era un mérito. Y lo que vemos es que Eliú hace 4 discursos, que van desde el capítulo 32 hasta el 37. Pero hoy nos vamos a centrar en un pensamiento que posiblemente sea la clave, el núcleo, el epicentro del mensaje de Eliú. Y esto lo encontraremos en el capítulo 33, en los versículos que van del 19 al 30. Pero antes, como solemos hacer, como estamos haciendo una vista panorámica del libro, vamos a ver qué es lo que había estado pasando y cómo se introduce Eliú en la conversación. De hecho, lo que Eliú dice no había sido tratado ni abordado ni por Job ni por los otros amigos. Y era urgente que se tratara, porque Eliú se estaba dando cuenta de que la presión y las acusaciones estaban llevando a Job a perder los papeles, pero también las cosas que se estaban diciendo estaban poniendo en tela de juicio la justicia de Dios. Y estas dos cosas parecía que estaban indignando a Eliú. Y la verdad es que Eliú en sus intervenciones aporta muchísima luz acerca de la cuestión candente del libro de Job, que es la que estamos considerando desde hace semanas. ¿Se encarga Dios de enviar las desgracias y al mismo tiempo está con las víctimas? ¿Podemos esperar su ayuda en las adversidades que Él nos manda? La verdad es que no es que Eliú tuviera mucho que decir, es que tiene algo nuevo que decir a todo lo que se ha dicho. Porque, si estáis de acuerdo conmigo, estamos llegando ya a un punto en que el mensaje es redundante, tanto por parte de Job como por parte de sus amigos. Y si habéis estado haciendo la lectura bíblica del libro de Job desde el principio, no por las secciones que hemos estado tratando en estos sermones hasta ahora, sino todo el libro, cosa que si no habéis hecho os recomiendo que hagáis, la verdad es que parece que se estaba llegando a un punto muerto. ¿Bien? Así que Job tenía algo nuevo que decir en una situación que había quedado, en una conversación que había quedado bloqueada.
Y según sus propias palabras, no había dicho nada antes porque, acertadamente, vamos a decir, había pensado que los hombres de más edad que él hablarían con más sabiduría. Fijaos, en el capítulo 32, versículos 6 y 7, Eliú dice: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, es decir, la edad de las personas hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. La verdad es que esto nos enseña un muy buen ejemplo a todos los jóvenes de la Iglesia. Ya sea en casa, ya sea en la iglesia, sea donde sea, en vuestra vida, en vuestro vecindario, en el colegio, en el instituto, en la universidad, donde sea, guardemos silencio cuando hablan los mayores. Y no solo eso, mientras guardamos silencio, escuchadles, escuchémosles, escuchémosles, porque también hay gente de más edad que yo y que habla con sabiduría. Hemos de respetar la experiencia. Hemos de respetar la experiencia de los que tienen más años que nosotros. Eso es lo que esperaba acertadamente Eliú. Hemos de escucharles atentamente y luego, también imitando el ejemplo de Eliú, con respeto, podemos dar nuestra opinión con toda la franqueza del mundo. No es que no tengamos opinión, pero debemos aguardar a que aquellos que tienen más vida que nosotros y más experiencia, y si están en el Señor con razón de más, hablen antes. Así que vemos que Eliú, tras el lamentable espectáculo que habían dado estos 4 hombres mayores, a nivel dialéctico, a nivel argumentativo, no puede refrenar más su lengua, y lo vemos en el capítulo 32, versículo 9. Al final él dice: no son los sabios los de mucha edad. Se acaba dando cuenta. O sea, parece que la sabiduría no siempre va relacionada con la edad. Y desde luego, esto también es un aviso, porque Eliú tiene razón. Es un aviso para los que tienen más experiencia en la vida. Hay un dicho que dice que la experiencia es un grado, y es cierto la mayoría de las ocasiones, en cuanto a los asuntos cotidianos, en cuanto a las situaciones generales de la vida, pero el conocimiento y la sabiduría espiritual son algo totalmente distinto. Fijaos, el mismo Eliú dice en el capítulo 32, versículo 8, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y esto debe de enseñar a los que tienen más edad a reconocer, independientemente de la edad que tengan, que lo que da sabiduría verdadera para hablar a otros no es la experiencia de los años, sino la guía del Espíritu Santo por medio de la palabra. Puedes tener mucha edad y decir muchísimas insensateces. Y sin embargo, alguien más joven, con menos bagaje en la vida, por su apego al Señor, a las Escrituras, y por medio de aplicarlo y ponerlo en práctica, tener mucha sabiduría y dar mejores consejos que 100 personas mayores. Así que, teniendo en cuenta esto, Eliú enseguida pone de manifiesto que no estaba de acuerdo con ellos. Lo hace con firmeza y decisión y con coraje, no lo hace irrespetuosamente. Pero es claro, él no estaba de acuerdo con Elifaz, ni con Bildad, ni con Zofar, ni con Job. Vamos, no estaba de acuerdo con nadie. No estaba de acuerdo con los 3 amigos de Job. ¿Por qué? Porque eran incapaces de responderle realmente a su situación. No le contraargumentaban nada, estaban encerrados en sus propios razonamientos, y cuando Job les contestaba, ellos no daban su punto de vista, parecía que hablaban, pero no escuchaban. Se habían cerrado en banda y seguían condenando y cuestionando y dudando de la honestidad de Job. Eliú, como dice en el capítulo 32, versículo 3, fijaos, dice que se encendió en ira con sus 3 amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. ¿Estás dándome una condena sobre este hombre?
pero sin embargo no estás sabiendo responder a lo que él te está diciendo. Te entra por un oído y te sale por el otro. Y esto estaba empezando a cargar a Eliú. Pero también Eliú estaba molesto con Job, porque Job había rehusado admitir que había pecado. Y que Dios, aunque Job no lo comprendiera, tenía un motivo justo para permitir aquella situación. Fijaos, el versículo 2 del capítulo 32 dice, se encendió, hablando de Eliú, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira, lo recalca, por cuanto se justificaba Job a sí mismo más que a Dios. Y esto no lo dice Eliú, lo dice el narrador del libro de Job. Así que, dadas las circunstancias, Eliú no puede aguantar más y se dispone a hablar, parece como que estalla, explota. Es que si me callo, reviento, como solemos decir normalmente. Fijaos los versículos 19 y 20 de este capítulo 32. Todavía estamos en el capítulo 32. Porque lleno, aquí sí que habla Eliú, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Hablaré, pues, y respiraré. Abriré mis labios y responderé. Llegados a este punto, quizás estés pensando que Eliú, este muchacho, o este hombre joven, era un sabelotodo. No es de extrañar que por la forma en la que se expresa, muchos comentaristas hayan dicho de él cosas como que es un rabino engreído con poco que decir, o un repetidor de los que otros han dicho y de verborrea irritante, o también presumido advenedizo. La verdad es que la observación que Eliú hizo acerca de la edad por sí misma, de que la edad, vamos, no hace sabio a nadie necesariamente, por sí misma esta afirmación ha sentado bastante mal, sobre todo a aquellos que creen que por tener canas lo saben todo. Pero independientemente de lo que pensemos de Eliú, porque hay gustos para todo en cuanto a este personaje, hoy no vamos a cuestionar el carácter de Eliú, la supuesta soberbia de Eliú, sino lo que nos interesa hoy es su actitud hacia Job. Y también, por supuesto, lo que dijo a Job. Y lo vamos a poner en comparación con los amigos de Job y con su esposa, porque todo lo que Eliú dice fue cierto, fue fuerte, pero al mismo tiempo Eliú se mostró agradable con Job, se mostró comprensivo con Job. Y Eliú empezó diciendo a Job, y ahora sí que estamos en el capítulo 33, pero no en el pasaje que vamos a considerar, en los versículos 6 y 7, fijaos lo que le dice Eliú a Job. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Vamos, le está diciendo, oye, no tengas miedo, yo soy uno como tú, soy de barro, no soy nadie famoso, ni nadie con una gran influencia, ni vengo a atemorizarte, ni a apabullarte con mis palabras, no vengo a impresionarte, ni tampoco vengo a presionarte. Y desde luego, esta era una muy buena manera de abordar a Job. ¿Nos podemos imaginar cómo se encontraba nuestro Job, vamos a decir, nuestro héroe de película del oeste, nuestro Job en estos momentos? Pero Eliú le habla de una manera que, a diferencia de todo lo que le había dicho nadie antes, le hizo sentirse confiado. Y la verdad es que cuando estamos abatidos y una persona nos habla de corazón a corazón, cuando no se pone a sí mismo en un pedestal de superioridad, sino que se acerca a nosotros diciéndote, hey, soy tu semejante, soy uno como tú. Puede que yo no haya estado donde tú estás ahora, pero quiero entenderte, quiero escucharte, quiero saber cómo estás. Cuando esto ocurre, las personas que están sufriendo se abren y se confían.
como dice el Proverbio 25, ¿recordáis? Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. No obstante esto, y esto nos sirve como consejo a la hora de abordar a otros, a la hora de aconsejar a otros, a la hora de escuchar a otros en sus pruebas, acercarnos con ternura, comprensión, escuchando, abriéndonos, no juzgando de entrada. Incluso cuando vamos a aconsejar, aun cuando sabemos o creemos, cuidado, que la persona no está haciendo las cosas debidamente, aun en estos casos, hemos de acercarnos de forma próxima, porque estamos hablando con un semejante. Y no olvidemos que sea que haya debilidad espiritual, que haya debilidad emocional, que haya debilidad física, tengamos mucho cuidado, como dice el apóstol Pablo también a los Gálatas, tengamos cuidado, no sea que nosotros seamos tentados, es decir, nosotros también podemos acabar ahí. Y entonces agradeceremos que alguien se nos acerque de esa manera, con ternura, con un corazón escuchador y con alguien dispuesto a acariciar nuestra alma, aunque tengamos cosas severas o fuertes que decir. Pero no obstante, como decía, la actitud de Eliú, a pesar de esto, fue firme. Y además necesitó coraje, porque estaba hablando con personas mayores que él. No solo Job, también sus 3 amigos. Y la verdad es que hay mucho atrevimiento en Eliú, y podemos achacarlo a su juventud. No sabemos cuán joven era, ¿bien? Pero no deduzcamos que era un sabelotodo por esto. No. Eliú tenía muy claro, primero, el dolor que se estaba acarreando a Job, el gran lío emocional y mental en el que él estaba sumido, pero también tenía una cosa muy clara. Él quería, como hemos dicho antes, él quería dejar claro que Dios es justo. Aquí se está hablando de la justicia de Dios y se está hablando de unos términos increíblemente, vamos a decir, casi blasfemos. La verdad es que por ambas partes se había ido muy lejos, tanto por los amigos de Job como por Job. Y estas cosas Eliú las quería refutar. Por eso hemos de considerar muy positivamente su intervención. Empezando por esto. Al final del libro, Dios manifiesta su desaprobación sobre lo que Elifaz, Bildad y Zofar han dicho, pero no dice nada acerca de Eliú. Por lo tanto, esto tiene que hacernos pensar acerca de que las palabras de Eliú, que por cierto son las últimas antes de que Dios empiece a hablar y se dirija a Job, que estas palabras Dios las ve con agrado. No lo olvidemos. Ahora bien, ¿qué dijo? Bueno, pues dijo muchas cosas. Pero vamos a leer el pasaje en el que nos vamos a centrar hoy. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 33, en el que ya hemos visto algunos versículos, pero vamos a ver los versículos que van del 19 al 30. Aunque vamos a estar más enfocados en los versículos que van hasta el 29. Y dice así la palabra del Señor. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, ¿por qué? Y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz.
He aquí todas estas cosas hace Dios, 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme. Calla, y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla, y te enseñaré sabiduría. Bien. A simple vista, lo que Eliú dijo es un poco complicado, no parece muy fácil de entender. Él está describiendo en estas palabras que hemos leído una persona que está sufriendo una enfermedad mortal. Pero el final de la historia, si habéis seguido el hilo de la lectura, es milagroso. Hay un final feliz. Y es bastante evidente, por las comparaciones que se hacen, ahora lo veremos, que el hombre hipotético al que se está refiriendo Eliú es el mismo Job. Pero podría ser la historia de cualquier hombre y cualquier mujer que han sido redimidos, que han sido rescatados, que han sido salvados por Dios. Aquí se nos habla de un hombre que está en una grave enfermedad, si os fijáis, siguiendo lo que hemos leído, sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. Luego nos dice, fijaos, que ha perdido el apetito. Fijaos, dice, aborrece el pan y su alma la comida suave. Un hombre que ve la decadencia total de su estado físico, de su salud. Fijaos, dice, su carne desfallece, y luego sigue diciendo, y sus huesos que antes no veía, aparecen. Vamos, que están los huesos, se ha quedado sin carne, está esquelético. Pero de repente, sin ninguna expectativa previa por parte de nadie, ni siquiera por parte de este hombre enfermo, se produce un cambio. Se recupera completamente, sin ninguna secuela, y de hecho llega a encontrarse incluso mejor que antes, como en el tiempo de su juventud. ¡Qué maravilla! En lugar de lo que acabamos, lo que uno espera, un inminente funeral, porque la situación es lamentable, vemos un relato festivo y glorioso de alguien que es redimido, que es restaurado, que llega a sentirse gozoso, feliz, bendecido. Fijaos, el versículo 25 incluso dice que, como hemos dicho, tiene mejor salud que en la juventud. Fijaos, versículo 25, su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. Fijaos, incluso, si vamos al versículo 26, Dios describe que hay aquí amor, hay gozo. Incluso dice que será justificado delante de Dios. Fijaos, este hombre orará a Dios y éste le amará y verá su faz, o sea, su rostro, con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Es un mensaje de redención divina. Hay un final glorioso. Fijaos el versículo 28. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Estas palabras de Eliú a Job es la historia de un hombre que antes estaba condenado, pero que ha sido redimido. Dios lo ha puesto en libertad de la esclavizante situación en la que estaba. Dios le ha salvado. Ahora bien, ¿por qué hace esto Dios? ¿Es que este hombre hizo alguna cosa? Bueno, si vamos al versículo 28, fijaos, acompañadme, vemos que Dios vio algo en este hombre. ¿Qué ve? ¿Qué hace este hombre? Versículos 27 y 28 mejor. Fijaos, Dios, hablando de Dios, mira a los hombres y al que le dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. ¿Habéis visto? Hay un reconocimiento de pecado, hay un reconocimiento de que se ha pervertido lo recto y que no ha tenido ningún provecho en la vida de uno. Ahora bien, ¿cómo llamaríamos a esto? ¿Convicción de pecado? ¿Confesión? ¿Arrepentimiento? Ahora bien, ¿era todo cuestión de esto? Es decir, lo único que tenía que ocurrir es que este hombre se arrepintiera. Job
entendemos por qué Eliú está poniendo este ejemplo, pero realmente se está refiriendo a Job. ¿Era cuestión de que este hombre se arrepintiera y reconociera el pecado? Es decir, ¿lo que había sucedido ya era suficiente o intervino alguien más? Alguien imprescindible para que este hombre pudiera clamar arrepentido y que Dios le redimiera por ello. Bueno, volveremos en un momento a esto, pero la respuesta, a la luz del texto, os puedo decir que sí, hacía falta no algo más, hacía falta alguien más, alguien más. Ahora bien, me gustaría pararme un momento en el desarrollo, porque podéis pensar en el gran consuelo que estaría recibiendo Job en estos momentos por las palabras de Eliú, un hombre rodeado de desgracia, de enfermedad, de miseria, de incomprensión, de soledad, alguien que solo había recibido palabras crueles, cortantes y frías y acusatorias por parte de su mujer y de sus 3 amigos. Un hombre como Job que sentía que Dios ya no estaba con él. No solo eso, sino que Dios le trataba como un enemigo. Y ahora de repente puede escuchar buenas noticias de parte de este joven llamado Eliú. Noticias de que Dios le iba a redimir, que su vida no iba a terminar en un sepulcro, que iba a ser librado de eso. De hecho, era la primera persona en medio de su desgracia que le estaba diciendo que Dios no tenía nada contra él, sino que estaba totalmente a su lado, dispuesto a redimirle. Y esto era posible, porque alguien le había redimido. ¿Quién? Vamos a los versículos 23 y 24, acompañadme. Si tuviese cerca de él, de este hombre, de Job, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. ¿Quién fue el artífice de esta redención? Es decir, en otras palabras, ¿quién pagó el rescate? ¿Quién había mediado? Aquí se nos habla de un elocuente mediador muy escogido. Bueno, hay quien ha dicho que esto era una bravuconada de Eliú y que Eliú se estaba refiriendo a sí mismo. Yo soy este elocuente mediador muy escogido que vengo a decirte lo que tienes que hacer, que vengo a decirte cómo acercarte a Dios y así tendrás esperanza. Pero es muy evidente, hermanos, por el lenguaje que Eliú está utilizando, que está refiriéndose a alguien que no podía ser cualquiera, ni siquiera el mismo Eliú, por muy sabelotodo y prepotente y bravucón que fuera. No. Eliú está hablando de otra persona. De todas formas, si nos quedamos con la traducción que tenemos aquí en la Reina Valera, nos podemos quedar un poco cortos en cuanto al significado, un poco confundidos. Esta expresión, algún elocuente mediador muy escogido. Bueno, veamos lo que dice el texto hebreo en el que se escribió Job. La traducción más apropiada a partir del hebreo de esta frase en hebreo es Ami sholiyu malach melitzach mi alf. ¿Pero qué quiere decir esto? La traducción más apropiada sería un ángel o un mensajero mediador, uno entre mil. Un mensajero mediador, uno entre mil. Así que vemos que es un mensajero que viene a Job y que es único. De hecho, la expresión en hebreo que nosotros traducimos muy escogido es uno entre mil, significa que no hay nadie igual que este mensajero. Y además se nos dice que este mensajero y que no hay otro como él es un mediador. Literalmente, esta palabra, que está bien traducida como mediador, pero tiene todavía una connotación más profunda, es un intercesor, es un defensor. Evidentemente, hermanos, este ángel, este mensajero mediador,
está apuntando al Señor Jesucristo, al Hijo eterno de Dios. Él es el ángel de Jehová, el mensajero de Jehová. Así es como se presenta a lo largo del Antiguo Testamento, en diferentes ocasiones en la historia del pueblo de Dios. Pero Él también es el ángel o el mensajero del pacto del que habla el profeta Malaquías. Es uno entre mil porque es el escogido, el ungido, es decir, el Cristo. Él es el mediador que pagaría el rescate. Él mismo dijo, de hecho, el Señor Jesús, en Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios mismo le encomendó como su mensajero mediador, como su ungido, Jesús, el Mesías, el Cristo, para ser un sacrificio expiatorio, para ofrecerse como sacrificio sustitutorio y como rescate en la cruz del Calvario, para salvar a criaturas condenadas y perdidas y muertas espiritualmente, personas condenadas al infierno, y redimirlas a novedad de vida. Cristo es el mensajero del pacto y Él trae el mensaje de buenas nuevas de salvación. Él trae el Evangelio. Él mismo es el Evangelio. Él es la buena noticia a favor de nosotros. Como dice el versículo 23, ¿qué hace Él como mensajero? ¿Qué es lo que Él nos dice a nosotros los hombres? Fijaos, versículo 23, Él es quien anuncia al hombre su deber. Nuestro deber ante Dios, ¿cuál es? Antes que todas las cosas, arrepentirnos con fe y decir, versículo 27, pequé y pervertí lo recto. ¿Y cuál será el resultado? Ahora sí, después de este arrepentimiento y confesión de pecados, lo que nos dice el versículo 28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Él es aquel que venció por medio de su muerte y resurrección a Satanás, al pecado y a la muerte, al sepulcro del que Él resucitó al tercer día. Por lo tanto, nosotros también con Él. Por medio de arrepentirnos y ejercer fe en Él, experimentamos perdón y salvación y redención de Satanás, del pecado, de la muerte y de este mundo caído. Y no hay mayor mensaje. No hay mejor mensaje ni mejor mensajero. Es este elocuente mediador muy escogido. O en hebreo, es este mensajero mediador que es uno entre mil, porque no hay nadie como Cristo. Nada se puede comparar a Cristo. Y nadie, nada más que Cristo, podía efectuar este sacrificio sustitutorio en favor tuyo y mío. Nadie. Este mensaje es el que nos trae este mensajero mediador escogido, uno entre mil. Y Eliú no podía expresar esto con la claridad con la que lo entendemos tú y yo hoy en día, en el siglo XXI. Estamos en tiempos del Antiguo Testamento y muy posiblemente muy al principio de los tiempos del Antiguo Testamento. Pero Eliú, como mínimo, podía expresarlo con la claridad que Dios le había dado, porque no olvidemos que Dios estaba hablando por medio de Eliú. Y para Job esto ya era suficiente. Pero para nosotros, que estamos en un pacto mejor, estamos en el nuevo pacto, todavía podemos discernirlo con más luz debido a la obra consumada de Cristo en la cruz, la obra redentora, la obra rescatadora de Cristo a favor de aquellos que creen en Él. La verdad es que las palabras de Eliú acerca de este mensajero mediador, o de este elocuente mediador, pero más correctamente, mensajero mediador, contienen grandiosas noticias. Los amigos de Job no habían hablado en ningún momento con consuelo, con discernimiento, no habían hablado acerca de que Job podía recibir
más luz de parte de Dios. No, en ningún momento le habían dado consuelo, en ningún momento le habían dado esperanza, y mucho menos le habían hablado de un redentor, de un mediador escogido, muchísimo menos. Tenían una perspectiva carnal y superficial acerca de cómo reconciliarse con Dios. Si una persona hacía honestamente todo lo que podía, entonces Dios le recompensaría. Si tú te esforzabas al máximo por vivir conforme a la voluntad de Dios, tendrás perdón y prosperidad. Dios te justificará. Pero Job, cuidado, también cayó en un error al apelar a su rectitud, incluso, más que sus amigos. Porque recordáis cuando consideramos hace unas semanas el capítulo 19 y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Sabemos que esto fue inspirado por el Espíritu, pero sin embargo él no acababa de comprender y atribuía y apelaba, mejor dicho, apelaba la obra de ese Redentor en base a su propia justicia, en base al hecho de que él tenía razón. Yo tengo razón. De hecho, no le oímos decir en ningún momento que ese Redentor tendría que pagar un rescate por sus pecados. Y podemos ser comprensivos con Job, en medio del dolor, de la angustia, del deterioro total en el que se encontraba. Parece que todo esto lo había olvidado. Y la verdad es que el tema de la justicia propia es algo en el que inciden la mayoría de las religiones, incluso muchísimas que se llaman a sí mismas cristianas. Es como la idea de la salvación por obras. Pero nuestra propia justicia es poca. O mejor dicho, realmente es ninguna. El mismo Job tuvo que reconocer 2 veces en sus discursos, que ya han terminado, en Job 9.2 o en el capítulo 19, versículo 1, tuvo que repetir estas palabras. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? No puede, no podemos. Nuestras obras, como leemos en Isaías, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. No podemos llegar al estándar de santidad y pureza y justicia de Dios. Ante Él estamos desnudos y desprovistos. Somos pobres, ciegos y estamos desnudos en nuestros pecados. Por eso, y solo por eso, solo tenemos una posibilidad, y es la que nos ofrece Dios por medio de ese mediador escogido, por medio de ese mensajero del pacto, de un nuevo pacto. Refugiarnos en Él, refugiarnos en Cristo. Como dice el Salmo 2, besad al Hijo para que no se enoje y puedas seguir tu camino. Pero ahora viene la respuesta. Bienaventurados todos los que se refugian en Él. Como el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:16, solo podemos refugiarnos en la justicia perfecta de Cristo. Él dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Eliú quería dejar claro esto. Él quería echar por tierra estas consideraciones de Job y de sus 3 amigos acerca de la propia justicia y acerca de la autojustificación por medio de traer a los oídos y al corazón de Job el evangelio de la gracia de Dios. Y esto le dio fuerzas a Job. ¿Para qué? Para no maldecir a Dios. No olvidemos nunca que este era el objetivo de Satanás. Él estaba esperando esto desde el mismísimo principio y Eliú se dio cuenta del inminente peligro al que se estaba enfrentando Job, que cada vez estaba desvariando más en sus opiniones y alejándose más de lo que era justo y de lo que era correcto. Eliú quería evitar que Job abandonara a Dios. Quería traerle consuelo y sincera preocupación. Y se lo mostró. Le mostró a Job
que Dios, en medio de esta adversidad, seguía estando de su lado. Y hoy, en 2020, Dios sigue dirigiendo nuestra atención a este glorioso rescate de Cristo, el mensajero mediador, uno entre mil, el escogido. Y lo hace por medio del arrepentimiento, por medio de la predicación del arrepentimiento de pecados y la fe en Cristo Jesús. Dios, y solo Dios, por medio de esto, restaurará al hombre su justicia, por medio no de nuestra propia justicia, sino de la justicia perfecta de Cristo. Dios redimirá nuestras almas del sepulcro, Él nos dará la vida eterna para que vivamos en luz. Eliú, como dijimos al principio, significa mi Dios es Él. Y Eliú, de parte de Dios, de su Dios, llevó consuelo a Job. Pero hay un mayor Eliú que nos trae consuelo y esperanza. Un mayor Eliú que él también puede decir, mi Dios es Él. Y podemos darle la vuelta y decir, él podría decir, yo soy Él, yo soy Dios. Un mayor Eliú que trae consuelo a nuestras almas. Él nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso, yo os haré descansar. Él no es rudo, ni va a aplastarnos en medio de nuestro pecado. Él nos dice que todos los que vienen a Él no los echa fuera. Y lo reconocemos que es así. Todos los que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, todos los que hemos experimentado cómo Él sale en nuestro camino y nos dice, ven, llena nuestra alma de descanso y de paz. ¿Por qué? Porque, como dice Isaías 42, Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Cristo es el ungido mensajero mediador. Puede que te sientas sin esperanza. Puede que estés abatido por las circunstancias. Puede que estés pasando el momento más tenebroso de tu vida. Puedes que hayas sufrido una pérdida irreparable y no sabes qué hacer. Pero la realidad es que en Cristo podemos pasar de las tinieblas a la luz. A pesar de lo que estés pasando, nada te puede sustraer, si estás en Cristo, de su poder libertador, de su poder sanador, de su poder consolador. Y aunque todo esté en tu contra, al final, todo eso obrará para bien. Porque Él no nos negó ni a su Hijo. Por lo tanto, si Dios es con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Todas las cosas obran para bien en el caso de los que aman a Dios. Y nada podrá encadenarnos. Nada, ni la enfermedad, ni la soledad, ni la depresión, ni el pecado, ni siquiera la muerte. La adversidad ya no te puede hundir, lo entiendas o no. Lo entiendas o no, como Job no entendía muchas cosas. Es así, nada te puede hundir. Porque por medio de Jesucristo hay redención. Como dice el versículo 26, en Él veremos la faz de Dios con júbilo y será restaurada nuestra justicia. Hermanos, amigos, o Dios alejará de nosotros la adversidad o la adversidad se convertirá en algo bueno. No lo olvidemos. Y da igual que seas cristiano o que no seas cristiano en esta mañana. Este mensaje es para ti. Donde quiera que el Espíritu Santo obra fe y arrepentimiento por medio de la oración en el corazón de un hombre y una mujer, hay perdón de pecados, hay consuelo, hay fuerzas para seguir adelante, hay fuerzas para levantarse y hay poder de parte de Dios para rescatarnos de nuestra miseria y también para rescatar nuestras almas del pecado y del juicio eterno del infierno, del que puedes ser salvo
si te refugias en tu maravilloso mensajero y mediador, uno entre mil, Jesucristo. Él es nuestro único rescatador, ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar. Bendito seas, Señor Dios y Padre, porque en tu misericordia podemos estar hoy en pie y podemos estar hoy aquí dirigiéndonos a ti. Señor, atravesamos por momentos de mucha zozobra, de muchas dudas, de mucho temor, de mucha ansiedad, de mucho pecado. Nos alejamos de ti tantas veces, pero sabemos que aquellos que una vez experimentamos el nuevo nacimiento somos tuyos. Y no olvidemos nunca que tenemos poder en Cristo para ser redimidos, que Él ya nos ha redimido, pero que aún Él nos puede redimir de situaciones terribles. Y aunque aparentemente no lo veamos, esto redunda en un bien mayor para nosotros y para gloria tuya. Así que queremos confiar en ti, en tu sabiduría, en tu misericordia, en tu deseo de amarnos y protegernos y perfeccionarnos. Danos perseverancia, Señor. Y te pido por todos aquellos que están hoy sin ti, que tú quebrantes sus corazones, que tú los rompas ese terreno duro y infértil, y que lo riegues con la semilla del Evangelio y con la promesa bendita de que tú eres el mediador, el mensajero del pacto, el ángel del Señor, que viniste y te encarnaste a favor de todos aquellos que ponen fe en ti, de todos los que creen que tú eres Señor y Dios y Redentor. Haz tu obra por medio de tu palabra. Bendícenos hoy, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.